Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva actividad de la Salle Campus Barcelona que tiene por objeto el seguir compartiendo conocimiento. De hecho, estamos en un momento tan interesante de revolución digital, que de hecho es una revolución que teníamos en el pre-COVID, que simplemente en el mundo COVID lo que ha pasado es que nos han revolucionado nuestro mundo digital. De hecho, el COVID siempre hemos dicho que es, más allá de esa dimensión sanitaria, es un impacto de aceleración de la adopción tecnológica que ya teníamos en esa pre-revolución digital que teníamos ya con todo el tsunami de tecnologías de la información que en estos momentos tenemos a nuestra disposición. Big Data, sensórica, Internet of Things, todo lo que es Artificial Intelligence, drones o cualquiera de los elementos tecnológicos que tenemos. Por tanto, un verdadero tsunami. Y ese tsunami al final llega a nuestras manos y como cualquier tecnología la podemos mirar, observar y decir, bueno, pues qué bien, o podemos empezar a correlarlo con nuestras cadenas de valor empresariales, los podemos llegar y por tanto impactar en ese proceso de transformación digital, en marketing con digital marketing, obviamente en producción, en logística, en temas de recursos humanos con teletrabajo y al límite hasta con finanzas, ¿no? Con todo el tema de crowdfunding o procesos de tokenización de activos. Digo esto porque en la sesión de hoy vamos a trabajar y tratar con profundidad una temática muy específica, que es la del Supply Chain Management y cómo de alguna forma las tecnologías de la información están también ayudándonos a transformar esa realidad de la cadena logística, la cadena de suministro. Y para ello tenemos hoy a dos ponentes, personas que tienen una larga experiencia, una persona en Unilever y la otra aquí con la Salle, Eva Cilleros y María Isabel, que van a compartir con nosotros su actividad, van a compartir su pensamiento, un debate específico, un debate tecnológico, aunque cabe decir un debate también en femenino. Después nos dirán si en su currículum oculto también está esa dimensión de cómo esa mirada mujer, como esa mirada hombre, lo decía hace pocos días Isabel Golobardes, nuestra responsable de inteligencia artificial, aquí el grupo de inteligencia artificial en la Salle, que decía, si toda la inteligencia artificial la programan hombres, cuidado, porque quizás será una inteligencia artificial masculina y no femenina, y tenemos que ser una inteligencia artificial en este caso que incorpore todas las dimensiones. Por eso creo que es oportuno y relevante que tengamos dos ponentes como ellas hoy para hablar sobre este impacto del supply chain y sobre todo de cómo vamos a gestionar las TIC en ese supply chain management. Cabe decir que en el día de hoy ese debate no solo se acaba hoy. Sabéis que tenemos másteres en transformación digital, programas de transformación digital, másteres en Big Data. De hecho, sábado pasado hacíamos una sesión informativa para alumnos de grado donde ya hay un grado de Business Analytics, es decir, ya no de área de administración de empresas, sino de Business Analytics, para que alumnos puedan hacer ese análisis. Por tanto, los datos nos inundan, los datos se incorporan a la gestión, los datos se incorporan a las decisiones y el desafío aquí es cómo utilizarlos de forma adecuada. Por eso les voy a pedir a Eva y a María Isabel que se sumen, gracias al técnico, a nuestro diálogo y sobre todo, insisto, siempre, porque a ver, podéis directamente ir a LinkedIn y ver su currículum, pero me gustaría preguntaros a vosotras sobre vuestro currículum oculto, aquello que creéis que no expresa adecuadamente el LinkedIn y que de alguna forma hace que os situéis en el liderazgo de la aplicación de las tecnologías, en este caso en el supply chain, y sobre todo en el uso de las tecnologías, vuestro background, de cómo realmente habéis visto ese puente necesario entre tecnologías y management, que para nada es evidente, porque uno hace muy bien su trabajo tecnológico, pero cuando lo va a hablar en términos de management encuentra un vacío, o al revés, uno viene del mundo del management y cuando le pide a un informático que le diga algo o le solucione algo, le dice, bueno, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer? Por tanto, Eva, te doy primero a ti la palabra para que nos expliques 2 minutos de tu currículum oculto que quieras compartir también. Gracias, Josep. Pues yo la verdad soy una apasionada, por un lado, de los procesos. Me gusta simplificarlos, que sean eficientes. Y por otra parte, soy una apasionada de trabajar con las personas. Soy muy de trabajo en equipo y he tenido la suerte de poder desarrollar mi carrera en Unilever, como comentabas antes, en el área de supply chain, que te requiere estas dos facetas, y he podido estar trabajando desde muchísimas áreas, desde compras, planning, customer service, en diferentes áreas, y poder tener esa visión. Interesante porque has dicho procesos y personas y entre medio tecnología, ¿no? Claro, cuando no Es teníamos lo que las une. tecnología, pues tú puedes tener procesos y personas. Recuerdo un viaje que hice
a Egipto hace unos cuantos años, que todo eran personas y procesos, pero no había tecnología, por lo tanto todo era tecnología papel, todo el mundo escribiendo y pasando un papel a otro y todo, ¿no? Y en el momento que digitalizamos, ponemos todo en la nube, eso significa que las personas reportan y se incorporan a la nube a la información que necesitan, pero sobre todo la organización toma conciencia porque hay procesos que fluyen gracias a las tecnologías de la información. Y ahí quizá, Marisabel, también nos puedes decir tu mirada y insisto en tu currículum oculto para también entender mejor tu aproximación. Pues yo puedo decir que también soy una apasionada en este caso de las tecnologías, muy de las tecnologías. Me gusta estar mirando constantemente hacia dónde va nuestro mundo. Ello es lo que me ha hecho, sobre todo, desarrollar mucho mi parte más de organizativa, ¿no? Y de aproximación a negocio, que es algo que me encanta. No, yo soy de background tecnológico, pero siempre en todos estos últimos años de mi carrera, pues me ha encantado aproximarme a hablar con otras personas, ¿no? Y sobre todo a idear y a trabajar conjuntamente, ¿no? Yo creo que ahí es un momento ahora muy bonito de toda esa transformación y yo siempre pues he visto al CIO como ese papel mucho más allá, ¿no? De lo que a día de hoy aún son algunos CIOs, ¿no? Y soy una persona muy luchadora y esa, digamos, lucha pues me ha llevado a ir, bueno, abriendo caminos, ¿no? Y intentando que otras personas, sobre todo me gusta mucho transmitir mi conocimiento para que otras personas se sumen y entre todos al final podamos llegar a cambiar las empresas, ¿no? Que es el objetivo Bien, en estos momentos. pues fantástico, yo creo que el menú está hecho. Vamos a hablar del impacto de las tecnologías de la información en el supply chain. Tenemos dos ponentes excepcionales para poder hablarlo. Yo voy a desaparecer porque soy simplemente el telonero de vosotras. Es decir, me siento como ante Madonna, alguien que toca antes y digo, bueno, ahora os toca a vosotros. Y en cualquier caso, a disfrutar de este diálogo que al final quien nos escuche ahora o durante, porque sabéis que se va a grabar y por tanto va a poder tener acceso quien quiera para poder realmente tenerlo y sobre todo también el aprovechar estas miradas que comentábamos de talento, tecnología, proceso y sobre todo valor creado para la empresa o las organizaciones. Pues muchísimas gracias y le digo al técnico que os deje todo el escenario para vosotras. Venga, hasta muy pronto. Venga. Muchas gracias, Josep. Gracias. Bien, pues la intención que tenemos Eva y yo es entrar en un diálogo pues muy fluido y para ello nos vamos a ir haciendo una serie de preguntas, ¿no? Para poco a poco que vayáis viendo y compartiendo bueno, con vosotros pues toda nuestra experiencia y nuestro enfoque, ¿no? De realmente cómo estamos viendo en estos momentos la realidad de lo que decía Josep, ¿no? Cómo en la supply chain están impactando las tecnologías, cómo la dirección de tecnología tiene también que transformarse, ¿no? Eva, no sé, yo te preguntaría para empezar, ¿cuáles han sido para ti los retos 2020, por llamarlo de alguna manera, que han revolucionado pues, tu entorno de trabajo, supply chain? Sí, el gran año COVID, ¿no? Que han tenido retos para Ujú, todos nosotros. Pues si yo tuviera que mirar en la parte de supply chain, yo creo que el reto ha venido en dos áreas diferentes. Una es conectividad, trabajar desde casa. Desde el mes de marzo en la empresa todo supply chain, exceptuando lo que son fábricas, estamos trabajando desde casa y eso comporta una serie de cambios y no son solo cambios, lógicamente, inicialmente, ¿no? De infraestructura, ver que las redes aguantan, que todo el mundo tenga laptop, los software suficientes, etcétera, etcétera, sino también en maneras de trabajar, el cómo aseguras que seas igual o más eficiente que cuando antes te veías cara a cara. Esa sería toda una parte de reto que luego, si te parece, Isabel, ¿no? Podemos comentar un poco más cómo también lo habéis vivido desde la parte de IT y cómo entre todos lo hemos solucionado. Y ujú. la otra gran revolución que hemos tenido es, al final ha sido un año de crisis. Y cuando estás en crisis, una de las grandes necesidades y sobre todo en áreas de soporte, como somos en supply chain, es que tienes que tomar decisiones rápidas, tienes que tomar decisiones basadas en datos del momento. Y eso ha implicado toda una transformación de ver cómo podemos obtener esos datos de una manera mucho más ágil, por un lado, más rápida,
pero por otra parte más entendible para todo el personal, para que rápidamente se puedan tomar decisiones a partir de lo que estamos viendo. Yo te diría que son las dos áreas. ¿Te cuadra? ¿Es algo similar a lo que vosotros habéis estado viendo desde la óptica ya más de IT? Pues sí, efectivamente, la verdad es que yo como responsable de innovación, de la innovación digital y CIO, pues ¿qué me he encontrado? Me he encontrado que hemos estado unos meses en los cuales hemos tenido que rápidamente, en una semana, por decirlo así, poner en marcha todo el engranaje remoto para que todo el personal, pues en este caso el colegio, más todo nuestro cliente, que al final es el colegio, los colegiados, ¿no? El Colegio de Arquitectos de Cataluña, pues pudieran seguir trabajando sobre nuestros sistemas de la misma manera, ¿no? Desde casa, efectivamente proveyendo herramientas de movilidad. Como decías tú, hemos trabajado en remoto además con herramientas de colaboración, ¿no? Que hemos tenido que formar, bueno, la gente se ha autoformado casi en el uso de estas herramientas, pues para disponer de la información más rápidamente, para poder, exacto, como tú dices, tomar decisiones. Para ello hemos tenido que crear rápidamente cuadros de información, aprovechando ya que estábamos en esta transformación de nuevas herramientas orientadas ya a estas tecnologías emergentes, ¿no? Como se llama hoy en día, ¿no? Pues empezar a preparar entornos Big Data, y con estas nuevas bases pues hemos construido cuadros que han permitido gestionar de una manera más ágil un conocimiento, unos datos, para que otras áreas pudieran tomar decisiones efectivamente. Genial. Nosotros en este Sí, aspecto, una de las cosas que hemos visto que, perdona, ¿te parece si sigo? Porque es sobre el mismo sí. punto, cuando hablas de Uh-huh. cuadros de datos, nosotros históricamente sí que teníamos el soporte de las áreas de IT que nos ayudaban a desarrollar estos cuadros de mando. Y para mí, una gran Uh-huh. revolución ha sido pues que hoy en el mercado existen diferentes herramientas. Nosotros concretamente podemos utilizar Power BI, pero hay muchas otras que Uh-huh. permiten que gente que no tenga tanta preparación en sistemas como tenéis vosotros puedan desarrollarlos. Y esto nos permite avanzar Uh-huh. mucho más rápidamente porque no necesitamos siempre la ayuda vuestra. La vuestra es un soporte Uh-huh. cada vez un poquito más estratégico, no de negocio, y podemos ir desarrollando nosotros estos cuadros de mando. No sé si es algo que también habéis vivido, ¿no? En otras áreas. Mira, ahí lo que tengo que comentar, que hay dentro del mundo de los datos hay dos capas, ¿no? La parte baja, que es el data management, ¿no? La gestión del dato, y luego por encima la visualización, que son todas estas herramientas que efectivamente la gracia de estas nuevas herramientas es que IT tiene que seguir preparando el núcleo de datos, normalizarlos, asegurar una integridad de esta información, porque vamos añadiendo información ya no solo del Data Warehouse, del RP, del CRM, sino información en tiempo real. Todo esto tiene que ir cuadrando y preparar esa información para que luego, desde las áreas de negocio, pues gente, business analyst, realmente puedan ser autónomos, en este caso, para desarrollar esas consultas, ¿no? Esos cuadros ya donde tengáis una libertad para poder hacer ese análisis. Efectivamente, sí que es muy importante, pues, la parte de abajo, que los datos estén muy bien gestionados e integrados para que no salgan, como ha pasado históricamente en algunas empresas, pues que ventas tira de unos datos, le salen unos números, finanzas tira de los datos para ver las ventas y le salen otros números, y lo que estamos intentando a día de hoy es precisamente cuidar más la parte baja, pero ya digo, gracias a las nuevas herramientas que al final están saliendo en el mercado. Uh-huh. Clarísimo. Y perdona, creo que me querías contar algo antes y te he interrumpido. No, bueno, continuamos con nuestro diálogo. Estamos bueno, hemos pasado por esta pandemia donde además, pues bueno, nos ha hecho a todos, pues eso, esforzarnos. Por un lado, ¿qué nos hemos encontrado? Los departamentos de tecnología, igual que los proveedores de servicios de tecnología, nos hemos vuelto, pues bueno, un poquito locos en cuanto a tener que darlo todo, ¿no? Estamos trabajando muchísimas horas, ¿no? A lo mejor a diferencia que desgraciadamente otras áreas que han tenido que parar su parte de actividad, ¿no? Y por otro lado, claro, la pandemia es una situación muy crítica a nivel de salud y de situación laboral para muchas personas.
Pero para las partes más tecnológicas o para las telco, para la parte más núcleo de las tecnologías, nos está trayendo oportunidades. A las empresas les ha traído oportunidades, ¿no?, de crecer mucho más rápidamente. Entonces, sí que me gustaría preguntarte, Eva, ¿qué crees que ha favorecido, ¿no?, así algún otro matiz en el que crees que esta situación en pandemia, pues, cómo ha favorecido incluso la relación entre las áreas, ¿no?, de tecnología y el área de supply chain, ¿no? Sí. Sí, no, muy interesante, ¿no? La pregunta te la contestaré también en dos áreas diferentes. Una, el punto que me decías de cómo ha favorecido o cómo ha cambiado las relaciones entre ambas direcciones. Para mí, claramente, se han acercado. Antes de empezar a tener la sesión de hoy, aquello que no, te coges un par de notas para pensar cómo estábamos antes de la pandemia, cómo estábamos ahora. Y siendo muy práctica, yo pensaba, digo, ostras, es que antes de la pandemia, ¿no? Entre dirección de supply chain y dirección de IT, yo recuerdo que teníamos una reunión a lo mejor una o dos veces al año para hablar de estrategia, cuáles eran los proyectos más importantes. Y luego, cuando había un follón, o sea, la que había lío era cuando yo hablaba con, ¿no?, con IT. Y a partir de ahí se acababa la invención. Y miro ahora y yo cada semana estoy hablando con alguien del equipo ahora lo llamamos digital, ¿no? Pero alguien del equipo de IT. ¿Por qué? Porque ha sido una revolución, como decíamos. Entonces, constantemente estamos en proyectos para ver, sí, cómo vamos mejorando las diferentes áreas. Entonces, yo te diría que claramente a raíz de la pandemia nos ha unido más y qué bien, porque así se tiene que quedar. O sea, lo que tiene lógica no es cómo estamos trabajando ahora. Y después la otra parte de tu pregunta, ¿no? También porque era, ¿y cómo ha cambiado en todo esto en lo que está trabajando la gente en las áreas de supply chain que les ha aportado? Y justamente ayer tenía una conversación que me hizo mucha ilusión con un par de personas de mi equipo, porque como todo en la crisis, en todas las crisis tienes que priorizar. Entonces, al juntar que no te daba tiempo a todo, que tenías que priorizar y que ahora tienes muchas más herramientas digitales, como decíamos, para ver los datos al momento, te das cuenta que en algunos departamentos las tareas ahora son mucho más de valor añadido y enfocados en lo que realmente necesita el negocio. Y además, pues áreas a lo mejor van a lo mejor siempre un poquito más atrasadas, ¿no?, en supply chain, la digitalización, como podría ser, ¿no?, un área de customer service. Normalmente van más adelantadas las partes de planificación o según qué áreas de fábricas y demás. Pues estas áreas han conseguido pues tener muchísima más autonomía que conseguir tener mucha más autonomía a algunas áreas que les dan soporte, como áreas de ventas y demás, y poderse dedicar a otras tareas, como te decía, de mayor valor, cual me parece súper, súper interesante. No sé si te he Yo por mi contestado más o parte, menos. sí, 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 sí. Y por mi parte, pues bueno, añadir que efectivamente siempre ha habido pues una distancia a veces, ¿no?, entre la dirección de supply chain o operaciones y la dirección de IT, ¿no? Porque los entornos antes, pues bueno, estaban los entornos, los ordenadores de producción estaban a lo mejor aislados de Internet, no tenían salida a Internet. Entonces era como que el departamento de IT se encargaba de las tecnologías de la empresa, pero no de las tecnologías de la operación. Ahora, todo el mundo de la transformación y las nuevas tecnologías como sensorización, como decía Josep al principio, todo el tema de IoT, el lanzar todos esos datos que se obtienen a esas nubes para luego analizarlo, que ha requerido que la cadena de supply chain esté también conectada a Internet, con lo cual ya estamos en un momento en que ambas direcciones tienen que trabajar conjuntamente, los equipos tienen que trabajar conjuntamente porque aparecen, pues bueno, esa apertura, aparecen unos riesgos de seguridad también y todo ese nuevo ecosistema en el que está integrado IT y supply chain, pues está haciendo que
todos tengamos que entendernos un poquito mejor, ¿no? Que haya más empatía, diría yo, ¿no? Entre todos nuestros equipos y sobre todo entre estas dos direcciones. Y al final lo que decías tú, que ahora nos reunimos más, es que empezamos a idear más. Yo creo que estamos empezando también a salir del proyecto típico, ¿no? De dame soporte, ¿no? Para plantearnos, oye, yo quiero avanzar, la empresa tiene que avanzar, tiene que innovar. Vamos a ver dónde tenemos oportunidades de crear una iniciativa IoT, qué datos necesitamos analizar, y para ello pues están creando estos grupos de trabajo más de continua relación, ágiles a la vez, ¿no? Estamos intentando tener reuniones. Yo a veces cuando me dicen reunitis, ¿no? Hombre, pues es que a veces no, hay reuniones que son muy productivas, ¿no? Siempre reunirse, te reúnes para tomar un café o charlar, ¿no? Estamos teniendo, y más con esta pandemia, necesidad de en remoto hacer una serie de reuniones, pero de trabajo productivas, con lo cual es muy importante que este diálogo que estamos manteniendo nos está llevando a buscar oportunidades de nuevos proyectos, de nuevas iniciativas que les está aportando valor a las empresas. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ostras, me encanta lo que comentas porque veo que muchas empresas estamos yendo en la misma dirección. De hecho, nosotros que es muy similar, parece que te voy a copiar lo que te voy a decir, pero sí que es cierto que cambiamos la metodología de trabajo y trabajamos mucho más en proyectos y menos por función, que con los objetivos de cada función. Entonces empezamos y además empezamos justo en marzo, que fue cuando fue todo el momento pandemia, con lo cual lo tuvimos que hacer todo online, una metodología de trabajo con equipos transversales, que es exactamente lo que tú dices, o sea, que es que tenemos que ir todos a la vez para conseguir los resultados, con objetivos muy claros y que teníamos que reportar semanalmente. Y además a dirección, que eso era como un cambio, porque nosotros cuando reportabas a dirección, pues normalmente, como mucho, una vez al mes o cosas de este tipo. Y teníamos que reportar semanalmente y además en muchas reuniones, porque cada proyecto tenía su reunión, pero con reuniones de un cuarto de hora, que yo la primera vez que me lo dijeron pensé, un cuarto de hora, o sea, con el carácter mediterráneo de llego tarde, tenemos que hablar todos y demás, no lo veía. Y realmente está dando unos resultados espectaculares, por eso, porque participamos transversalmente en muchas áreas, porque todos queremos conseguir el mismo objetivo y tienes que explicar en qué estás progresando en ese poco rato. Y realmente se puede y creo que está siendo muy, muy útil. Yo también añadiría que, bueno, el trabajar así como estamos trabajando en remoto, nos está, como decías tú, cuando tenemos que reunirnos presencial, ¿no? Llega un momento en que hay retrasos, tiene que llegar gente, y en pandemia lo que nos está pasando es que estamos siendo un poco puntuales a la hora de empezar las reuniones. Sí que marcamos tiempos porque tenemos una agenda pues bastante completa, ¿no? De reuniones o de trabajo más individual o no, ¿no? Pero yo creo que nos está agilizando la manera del compromiso, ¿no? De ponernos a trabajar, que ojalá cuando luego volvamos al presencial también se mantenga, ¿no? Porque es importante. ¿Tú crees que volveremos al presencial? Ya bueno, te interrumpo parcialmente, ahí, yo creo que el teletrabajo, yo creo que, como dice la frase típica, ¿no? Ha llegado para quedarse, ¿no? En la forma que sea, porque ahora hemos teletrabajado en una situación de alarma que no han sido las mejores condiciones, ¿no? Porque hemos tenido que rápidamente improvisar en nuestras casas con más o menos espacio y recursos, pues cómo ponernos a trabajar, ¿no? Si esto se mantiene, pues bueno, ya nos montaremos nuestros sistemas más cómodos, ¿no? Pero yo creo que habrá un mix, ¿no? Realmente seguiremos trabajando en un mix que nos permitirá, ya hablando de todo, pues de esa conciliación, ¿no? También, bueno, y eso son oportunidades realmente también que tendremos. Y luego matizar también, quería hacer... Dime. Sí, no, perdona. Bueno, simplemente comentar que este cambio que estábamos ahora hablando en este punto, ¿no? De esta relación también entre lo que es la dirección de IT y supply chain al final, ¿no? Hace que los perfiles
los directivos de las áreas, pues bueno, también se complementen, ¿no? Y crezcan. El director de IT no puede ser una persona, pues, que piense solo en el hardware, en las comunicaciones o en los sistemas, ¿no? Su perfil evoluciona y ahora, pues, ha tenido que, en muchos casos, evolucionar a marchas forzadas estos meses, año que llevamos, pero yo creo que es una oportunidad también para esos líderes de plantearse en estos momentos, oye, si quiero evolucionar en el camino en que estoy, ¿no? De esta apertura, esta relación, esta empatía que al final hay que tener para conversar y para poder ser complementarios, ¿no? Pues bueno, es una oportunidad muy grande el plantearse por dónde sigo, ¿no? En mi carrera profesional, en mi conocimiento, en mi aprendizaje. Absolutamente de acuerdo, Isabel. Yo, de hecho, veo una progresión, ¿no?, en ambas direcciones. En la dirección de IT, claramente se necesita mucho más conocimiento de negocio. Hace años era un área, ¿no?, mucho más técnica y de alguna manera traducían lo que les pedía el negocio a sistemas. Hoy en día es al revés, tienen que entender el negocio mucho mejor y, de hecho, muchas de las propuestas de mejora también vienen del lado de IT, no son solo el lado del negocio que va y le propone IT. Con lo cual estoy de acuerdo contigo que IT necesita tener un conocimiento mucho mayor de negocio. Y la parte de supply chain también se tiene que, y permíteme que lo llame así, digitalizar un poco más, ¿no? Y yo creo que necesita hacerlo en dos sentidos. En uno, y antes lo comentaba Josep al principio de todo, los datos, vivimos en un mundo de datos y tienen que saber cómo utilizarlos. Entonces es muy importante el saber cómo se utilizan los datos. Y luego no tienen que ser un experto en todo el conocimiento digital, pero sí que tener una base de saber hasta dónde podemos llegar, qué se puede explorar, qué no, para poder tener una conversación inteligente con la otra dirección de IT. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo que en las dos direcciones, cada una a su manera, evolucionar, y esto pues estará relacionado con los estudios, como tú decías, ¿no?, en la formación necesaria para poder llegar al punto al que estamos ahora, totalmente. Muy Sí. bien. Preguntarte también, ¿qué fortalezas crees que debe tener una empresa, ¿no?, para seguir en esta línea que estamos, ¿no?, de cambio que se ha generado y que nos ha acentuado la pandemia? ¿Qué crees cuáles son las fortalezas que tiene que mantener una empresa a partir de ahora, ¿no?, Sí. A ver, para crecer? sí. Sí, hay algunas que ya las hemos nombrado, ¿no? Como es equipos transversales, asegurar que hay un entendimiento del parte del negocio. Yo a todo eso, por ejemplo, también le añadiría un apoyo de dirección, del CEO de la compañía. Tenemos que apostar porque la transformación digital no es fácil y cuesta dinero. Entonces, al final, pues es una elección, es una apuesta. Y con algo más de incertidumbre que las decisiones habituales que suelen tomar los CEOs, porque normalmente cuando realizan, ¿no?, cuando tienen un business case delante, con pros, cons, los números para saber qué decidir, está más claro. Pero en el área digital no siempre está claro. Hay cosas que es explorar, porque a base de explorar, avanzas y verás qué te interesa más. Y hay áreas, ¿no?, que estamos pues súper en paños menores, si me permites decirlo así, según qué empresas, ¿no? El temas de Big Data, temas de inteligencia artificial y demás, pues hay según qué empresas más punteras, pero por ejemplo en gran consumo, donde estoy yo, pues tiene mucho potencial, pero tienes que ir probando a ver en qué áreas los resultados que obtienen compensan a la inversión. Y entonces yo creo que ahí tiene que ser una parte importante de la agenda, de la agenda de dirección de la compañía. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves? Pues sí, además lo que es muy importante, y por ejemplo en áreas como supply chain, es que ahora mismo las tecnologías, así como los sensores, pues hay sensores,
En el mercado hay mucha tipología, más caros, más baratos, pero aparte de los sensores, toda la arquitectura o ese ecosistema hacia la nube que hay que montar, pues no son inversiones sencillas. Por tanto, sí que es importante poder hacer definir esos retos y esos pilotos donde en los presupuestos, pues para los años siguientes, haya esas partidas de poder desarrollar esos pilotos, y una vez ya hemos visto la viabilidad de poner en marcha pues un proyecto efectivamente de IoT con una analítica muy avanzada y una inteligencia artificial por detrás, cuando esto lo tengamos estabilizado, probado, y las condiciones además, por ejemplo, con el 5G, nos permitan que esos proyectos sean realmente productivos, ¿no? Pues hacer ya las inversiones en los años siguientes, pues para poder ponerlos en marcha de manera ya pues más completa, ¿no? En toda la cadena. Pero sí que hay que trabajar, pues igual que el gobierno se dice, hay que llegar al 2% de inversión, ¿no? En I+D. Pues sí, en las empresas es lo mismo. O sea, las empresas tienen que plantear que no es todo un presupuesto cerrado, efectivamente, donde tienes ese business case, como tú decías, súper claro, sino que hay que hacer unos pilotos buscando una economía mucho más reducida, buscando subvenciones internacionales o nacionales para poder empezar a hacer esos pilotos. Y otro tema también que yo creo muy importante para esta revolución tecnológica es el partnership hacia afuera, ¿no? Que comentábamos también en alguna conversación, ¿no? Sí. IT no puede ir solo, no puede llenarse de recursos que saben de Big Data, de inteligencia artificial, de IoT, de todo, ¿no? Con lo cual sí que es muy importante a nivel empresa definir. IT buscará unos partners, Supply Chain buscará esa parte más, digamos, de partner de su negocio como Supply Chain, ¿no? Y todos ahí juntos, pues desarrollando esas ideas y esos pilotos para ir avanzando. Totalmente, yo también es uno de los cambios que he vivido, ¿no? Que anteriormente, pues nuestro proveedor era el propio IT local. Y ahora IT me ayuda a ver, a gestionar con quién podemos contar externamente, y aquí trabajamos con todo el abanico, desde empresas más consolidadas hasta startups, y hay que ir probando y hay que ir mirando totalmente. Isabel, ¿tú nos podrías decir ahora, por ejemplo, alguno de los proyectos en los que estéis embarcados para tener una idea, ¿no? Dentro del área digital en vuestra compañía? Pues mira, ahora hemos hecho un despliegue bastante importante. Hemos tenido suerte, bueno, voy a decir, damos gracias a que el plan estratégico que se empezó a definir en 2019, que cubría estos dos próximos casi 3 años, se ha mantenido, y estamos, bueno, hemos hecho una parte ya de puesta en marcha de un nuevo CRM para parte de Customer Service, que es muy importante. Tenemos 11.000 colegiados, ¿no? Esa patita pues teníamos que ahí digitalizarla un poquito más, dando un mejor servicio. ERP estamos cambiando en estos momentos también y revisando esos procesos, ¿no? Digitalizando procesos para agilizarlos en realidad, ¿no? Y estamos también cambiando, rediseñando toda una nueva plataforma que es el core de la compañía, del colegio, vamos, porque es la cara hacia afuera de todos los procesos, digamos, de operación y servicios, ¿no? Trámites para los colegiados, visados, toda la gestión de la secretaría virtual. Entonces, estamos embargados en una serie de proyectos en paralelo, totalmente integrados, porque hay una dependencia muy grande, y estamos, la parte, digamos, más de transformación digital, digamos, normal, estamos embargados en este tipo de proyectos. Por otro lado, estamos llevando a cabo, yo como decía, llevo 2 gorros, porque para mí es muy importante que hablemos de la innovación digital, ¿no? El trabajo bimodal, ¿no? Que es innovar y la parte tradicional. Llega un momento en que hay parte de transformación digital que se convierte en mejora, en digitalización de lo que tienes dentro, pero no podemos dejar de pensar y de trabajar ya en esa innovación digital. ¿Qué significa? Potenciar entre nuestros recursos internos la cultura digital, formaciones específicas de cambio cultural, evitar, digamos, rechazos, ¿no? de la gente, por un lado, en cuanto a cultura, pero por otro lado también promover y formar en las nuevas tecnologías. ¿Qué es Big Data? ¿Qué es
y inteligencia artificial, que es Machine Learning, que nuestra gente tenga esa cultura básica para que en esos equipos o talleres multidisciplinares que estamos lanzando, pues podamos sacar nuevas ideas, ¿no? Y también de cara al colegiado, ¿no? Planteando, pues, oye, ¿para qué nos va a servir un blockchain? ¿Para qué nos va a servir la realidad virtual aumentada, ¿no? Realidad aumentada dentro de la construcción, ¿no? Para hacer, por ejemplo, mantenimiento preventivo, ¿no? Digital Twin. Entonces, estamos orquestando en paralelo lo que es el cambio digital más base y lo que es la innovación en el sector, ¿no? Porque es súper importante empujarla y no podemos esperar, porque como la tecnología va tan rápido, lo que no andemos ahora no llegaremos a que el sector esté posicionado en el 2025. Y veo que hacéis una gran labor de quitar el miedo, ¿no? Porque con esa explicación de qué quiere decir cada cosa, ¿no? Hay según a qué colectivos el tema digital les asusta un poco y explicándolo es la manera de vencer esa barrera. Muy interesante. Es muy importante en estos momentos. Yo creo que hay muchas empresas que tienen que hacer a lo mejor todavía el esfuerzo de a sus recursos, a su personal, educarlo, ¿no? Y además esto nos lleva a hablar del talento, como decíamos, las personas, ¿no? En este cambio digital, pues hay personas que realmente por resistencias no se quieren subir o porque no entienden, ¿no? Hay que buscar ese equilibrio entre los puestos que necesitamos más talento digital y evolucionar personal interno que tenga unas capacidades ocultas, ¿no? Unas competencias ocultas que a lo mejor en el trabajo que está haciendo al día a día no las extrae o no las luce, y buscar también talento externo, pues porque hay que complementar todas estas retos, ¿no? Y todos estos avances. Totalmente, totalmente. Nosotros, ¿no? También de alguna manera, pues algo similar. Estamos desarrollando cosas más básicas como cuadros de mando y demás. Y luego pues empezamos a nuestros pinitos, intentando cosas nuevas. A lo mejor las partes más llamativas están en las fábricas con temas de drones, de robotización, de sensores, etcétera, etcétera, que no es mi punto de experiencia fuerte. Pero localmente, hoy ahora estoy, pues de hecho estoy liderando yo un proyecto que me parece muy chulo para mejorar la previsión de ventas durante promociones, que en el mundo de gran consumo es un básico, y de alguna manera le queramos dar la vuelta a lo que se ha hecho siempre, ¿no? Que siempre, por poner un ejemplo, era pues ventas informa planificación de que hay una promoción con tal volumen y hay un sistema en el que incluye esos volúmenes, y ahora queremos dar la vuelta y que ventas solo informe qué tipo de promoción es, y a partir de en una app, o sea, a través del móvil directamente, porque los vendedores cada vez trabajan menos con ordenadores, ellos trabajan con el móvil, y a través pues de una parametrización que hemos hecho previamente, ya esa app le proponga cuál es el aumento del volumen, y poco a poco, si funciona, ir introduciéndole un poquito pues eso de machine learning para que haya aprendizaje continuo. Entonces ahí también pues yo creo que entre todos vamos priorizando y haciendo nuestros pinitos. Estupendo. ¿Y qué crees, ¿no? Con todo lo que hemos hablado, todos los proyectos, qué formación, ¿no? Hemos comentado antes un poquito por encima, pero ¿cuál sería la formación ideal para directivos, tanto de supply chain como de IT? Pues mira, yo por la parte de IT creo que es muy, muy importante que el director de IT pues se forme en las nuevas habilidades directivas que tiene que coger, ¿no? Que desarrollar. Por eso, porque es un perfil muy tecnológico normalmente y necesita complementar pues unas habilidades de comunicación, de relación, de ideación, ¿no? Entonces, es muy importante pues hacer un máster, por ejemplo, complementario en esas en esas partes no solo de habilidades directivas, sino de innovación, ¿no? A lo mejor está muy acostumbrado a trabajar en su entorno muy estable, ¿no? De hardware, tecnología, vale, ahora ya en cloud, pero hay que salir de eso e ir a buscar esas herramientas, esa mentalidad de innovación, de proyectos ágiles. Por tanto, tiene que ser una formación pues muy complementaria y muy también, de alguna manera, por un lado generalista, porque no va a ser un responsable, o sea, no se va a poner a programar, ¿no? Un entorno Big Data ni un Machine Learning, pero sí que tiene que
coger esa cultura, pues mira, con el máster de dirección de tecnología, por ejemplo, coge cultura de habilidades directivas, coge cultura de innovación, de proyectos ágiles, de transformación digital, qué son esas tecnologías y que le ayuden a reflexionar, ¿no?, en qué va a aportar él de valor desde ese nuevo enfoque de CIO, más extendido, ¿no? No un Chief Information Officer, sino un CEO, como se llama en algunos sitios, el Chief Information and Innovation Officer o el CDO, ¿no? El Chief Digital Officer, ¿no? En algunos ámbitos se está llamando de una manera, en otros de otra, pero es muy importante que se suba al carro y entienda que tiene que crecer para coger esas nuevas competencias digitales, ¿no? Y en supply chain, bueno, tú mejor que yo lo podrás comentar. Sí, no, de hecho en supply chain también creo en la formación continuada. No podemos pensar, hemos tenido una carrera y ya hemos acabado, tenemos que seguir formándonos. Un máster, como tú comentabas, pues que te pueda aportar una visión mucho más general, es una genial manera. Obviamente luego hay otras, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, ¿no? Pues con Internet podemos tener acceso fácilmente a muchos, pues pequeñas charlas, pequeñas píldoras que no te darán una visión tan amplia como un máster, pero que también te complementará. Y claramente sí, el ir dirigidos a tener la visión total de negocio. Cada vez es mucho más importante no ser silos en cada una de las áreas, sino el éxito de las empresas radica en esa transversalidad que creo que hemos comentado en más de una ocasión durante la entrevista. Muy bien, yo creo que hasta nos hemos pasado de hora, ¿no, Isabel? Aquí tan Bueno, emocionadas estamos ahí. Voy a comentar, hay una pregunta, me están pasando una pregunta, creo que he hecho un comentario que puede extrañar un poco, pero lo voy a aclarar. Están preguntando qué interpreto por transformación digital normal, ¿no? Que incluye, bueno, cuando estamos hablando realmente de transformación digital parece que todo, claro, todo es cambio, todo es nuevo, ¿no? Pero llega un momento que es que como llevamos hablando ya unos cuantos años de transformación digital, la transformación digital de algunos procesos o tecnologías ya entra a ser una commodity, ¿no? Entonces, cuando digo transformación digital normal, casi, bueno, me estoy refiriendo más a digitalizar procesos que evolucionan, más que ser una transformación disruptiva, pues es realmente evolucionar procesos o tecnologías, ¿no? Que realmente es que en cuanto las acabamos de implementar ya se convierten en esa commodity, ¿no? Mientras que una transformación digital más disruptiva es pues coger y meter en el negocio pues eso, una tecnología más emergente, ¿no? Un blockchain, una realidad virtual, una realidad aumentada, el analizar datos ya pensando en meter esa inteligencia por detrás, ¿no? Más o menos es, no sé si he aclarado la pregunta que me hacían. Y también están preguntando si hemos partido de un plan director de transformación digital o si han realizado iniciativas de digitalización autónomas. En nuestro caso y en casos anteriores que he vivido, hemos desarrollado un plan director de transformación digital. ¿Por qué? Porque si estuviéramos hablando de hace 4 años, te diría, pues mira, hemos empezado alguna pequeña parte, ¿no? Pero hoy en día o hacemos una visión global de hacia dónde queremos caminar, porque como antes decía Eva, hay costos por detrás, ¿eh? Y hay que realmente tener una visión de cuánto estamos hablando, ¿no? Para presentar una visión integrada a la dirección, ¿no?, de la compañía. Por tanto, yo creo que es muy importante hacer esa visión global, que tendremos unas estimaciones de algunos proyectos o de algunas iniciativas más orientativas, pero normalmente vamos a intentar basarlas en experiencias reales, en soluciones que tienen un precio en el mercado, ¿no? Luego vendrán las rebajas, ¿no? Pero realmente hay que hacer un plan director donde abarcar ¿qué vamos a transformar? Supply chain, tenemos que transformar las áreas de customer, tenemos que transformar las áreas internas también de finanzas, recursos humanos también se tiene que transformar. Marketing, comunicación, ¿no? Al final hay que hacer una visión global porque hay muchas dependencias. Como decíamos, no son proyectos silo verticales, ¿no?, sino que son proyectos más transversales a día de hoy que otra cosa, ¿no?
Yo creo que Yo sí ese es el puedo, punto. ¿Tú cómo sí. lo ves? Sí. Yo este año vamos a probar un poco la combinación de ambos y vamos a ver qué tal funciona. Como todo es Ujú. prueba y error a veces en la vida. Y tenemos, o sea, estoy de acuerdo, el plan general lo tienes que tener y tenemos un plan general de cuáles son los principales proyectos y hay como 4 o 5 en la empresa que son básicos. Entonces, eso está claro. Pero luego hemos dado algo de presupuesto al equipo digital, que ahora llamamos así, ¿no? Al que antes llamábamos de IT, y este presupuesto ellos lo van a manejar localmente, de manera que cada uno de los departamentos a la que necesitemos algo, vamos allá y si los convencemos, si tiene sentido, ¿no? Vamos a tener esos recursos para ver si así podemos ir un poco más rápido. Lógicamente van a ser proyectos de menor entidad que los grandes que están integrados en ese plan general, ¿no?, que comentábamos. A ver qué tal funciona, ¿no? Al final de año, pues os podremos decir. Sí, nosotros en la vertiente más de I más D, por ejemplo, este año tenemos, bueno, hemos firmado un acuerdo con un partnership internacional, pues para llevar adelante una iniciativa de Digital Twin, por ejemplo, pues integrado, bueno, dentro de lo que es el sector de la construcción, integrado con BIM, ¿no? Que es el Building Information Management System, ¿no? Este proyecto es un proyecto, pues sí, vertical en este caso, que tiene una subvención por detrás, una subvención global también, que nosotros vamos a participar en el seguimiento y en la modelización de un edificio nuestro dentro de ese BIM, ¿no? Y en esa digitalización virtual, ¿no? Totalmente del edificio, y vamos a analizar los resultados. Y esos son proyectos que en específico no estaban en el plan director general, sí que había en el plan director el crear un hub tecnológico de la construcción, y dentro de ese hub pues ahora aparecen esas iniciativas que van a vivir de manera realmente autónomas, ¿no? Sí que es cierto que hay algunas. Pero y ahí es donde combinamos esa parte más, digamos, de evolución, ¿no? Tradicional versus lo que es esa innovación más digital orientada ya al sector. Sí, muy bien. Muy bien, pues no sé si hay más preguntas. Creo que no hay más preguntas. Estamos ya, bueno, a poquitos minutos de acabar. Eva, no sé si quieres tú hacer alguna conclusión de lo que hemos hablado para remarcar algunos puntos y luego ya hacemos el cierre. Encantada. Pues si os parece, comparto con vosotros 2 o 3 mensajes que yo creo que de lo que hemos estado hablando se ha ido repitiendo. Yo creo que ha quedado como muy claro que estamos en un momento de revolución digital y que es necesario mantenerla y que tenemos que hacer un push, hacer un empuje para asegurar que las empresas tienen una parte de su agenda y una parte de su presupuesto dedicado a eso. Yo creo que eso ha sido uno si me tuviera que quedar con un mensaje, yo creo que sería ese. Otro mensaje, un segundo que daría es, y le llamaría transversalidad, que ha surgido en varias ocasiones. Debemos trabajar en equipo para conseguir resultados, trabajos por proyectos y no por funciones, para asegurar que haya personas de todas las áreas y acelerar el máximo los objetivos que queremos alcanzar. Y si te dijera una tercera, yo creo que sería la visión de negocio necesaria en las direcciones, que va un poco relacionado con lo anterior. Al ser mucho menos silo y trabajar en equipo, necesitamos en las direcciones una comprensión más clara de todo lo que pasa en el negocio. No sé, Isabel, cómo lo ves. ¿Estás de acuerdo? ¿Si cambiarías alguna? No, como mucho añadiría pues la formación, ¿no? Y la necesidad de tener Sí, ese talento actualizado para que en este caso el rol del CIO se transforme y el rol del director de supply chain pues también, ¿no? Y yo creo que en este caso, que me toca más directamente, el rol del CIO es muy, muy importante que evolucione, porque al final ha habido tendencias en el mercado, hay diversas tendencias, ¿no? Crear áreas, por ejemplo, de transformación, pues independientes del área de IT. Esto ha pasado, yo creo, muchas veces en empresas en que la dirección de IT pues ha estado un poquito en el no, ¿no? Que es a veces una característica que se
verbaliza, ¿no?, de los departamentos de IT. Desgraciadamente, yo creo que eso es algo que hay que cambiar y hay que romper, ¿no?, con esa visión. Y entonces, si ese director de IT tiene ganas de evolucionar y se pone ahí a trabajar con todos, liderazgo complementario, ¿no? Al final hay varios líderes, ¿no?, que tienen que llevar esto adelante, pero hay que entenderse, ¿no?, y hay que culturizarse, tener esas competencias, pues hay que formarse. O sea, hay que formarse, como tú decías, de manera continua, de manera, a lo mejor ahora específica, todos aquellos que todavía no hayan dado el paso, ¿no? Pero es una realidad. Sin esa formación, pues no evolucionaremos. Al final, las áreas de las empresas miran hacia afuera, pasando un poquito a veces del departamento de IT, y eso es malo, porque al final cuando tienes que acabar explotando datos que están en la nube, pero hay que integrarlos con otros datos que tienes en la empresa, hay que unir todo eso, hay que integrarlo, ¿no? Y ahí luego, si entra tarde la dirección de IT, pues también hay sus rechazos, ¿no? Y eso no es bueno para la compañía, para la evolución. Por tanto, pues yo creo que con los tres que has dicho tú, más el último que acabo de añadir, podemos decir que hemos hecho un buen resumen. Pues nada más, yo creo que ya podemos ir cerrando. Veo que no hay más preguntas, no me transfieren más preguntas. Por tanto, pues bueno, agradecer a la SAI que haya hecho este espacio, porque yo creo que es muy importante estas pequeñitas píldoras así, que se nos pasa el tiempo volando. Y agradecerte, Eva, este diálogo que hemos tenido. Yo creo que ha sido muy, muy divertido incluso, ¿no? Porque las dos lo vivimos mucho. Y nada, agradecer a la audiencia que ha estado escuchando. Esperamos que os vayáis con algún mensajito que os ayude, ¿no?, a crecer y a evolucionar en vuestras empresas. Y simplemente comentaros cualquier información que necesitéis adicional. Os podéis dirigir al departamento de admisiones de la Salle o pedirnos más información de algún tema que os haya abierto así una lucecita, ¿no? Tanto Eva como yo, desde luego, vamos a estar ahí por si necesitáis algo, o directamente por si realmente queréis tener algo más de información, ¿no?, de lo que es el máster de dirección de tecnología. Yo puedo decirlo, yo coordino el máster de dirección de tecnología y es muy, muy interesante. La verdad es que cada vez, además, como os podéis imaginar, es un tema continuado, ¿no?, de cambio, de ajuste, ¿no?, porque las tecnologías avanzan y cambian y como decíamos, los perfiles, ¿no? Por tanto de Supply Chain, del máster de Supply Chain Management, como del de Dirección de Tecnología, pues ahí el departamento de admisiones os puede dar un poquito más de información. Pues sin más, Eva, no sé si quieres decir alguna cosita. No, que ha sido un placer también, divertido. Ha sido pasar un buen rato y agradecer la oportunidad. Pues venga, muchas gracias a todos por escucharnos este ratito. Venga, buenas tardes. Hasta luego.